Muy buenos días, niños y niñas. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo día de clases, a nuestro día jueves, ¿cierto? Y como es costumbre, vamos a iniciar esta clase con la clase de lenguaje y comunicación. Como es costumbre en nuestro colegio, vamos a empezar con una pequeña oración, ¿cierto? Ahí sí que ustedes ahí en sus puestos, bien tranquilitos, juntan sus manitos y hoy repiten después de mí en sus cabezas. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por permitirnos tener salud y compartir junto a nuestras familias y seres queridos. Quiero pedirte que nos sigas cuidando y protegiendo a cada uno de nosotros, a la familia de mi compañero, a los directivos del colegio y a todos los profesores que están pasando por un mal momento hoy en día. Quiero pedirte también que me des más sabiduría, más comprensión, más inteligencia para poder comprender todos los contenidos. Ayúdame a poner atención en clases, a seguir las instrucciones que da el profesor. Cuida a todas las personas. Ayúdame a ser mejor alumno, mejor hijo, mejor compañero y mejor hermano. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos. Esa fue la oración de hoy. También nosotros tenemos una fortaleza del carácter que, como ustedes saben, esta semana es soy correcto. Y la frase que nos va a acompañar hoy día es acompaña a mi familia y a mis amigos aún en situaciones difíciles. ¿Ya? No importa lo lejano que estemos, no importa lo separados que estemos, siempre una llamada, un cariño, un mensaje de cariño para mostrar preocupación, amor, cariño, comprensión hacia los familiares. Una persona correcta siempre está presente para sus familiares o a sus amigos, siempre los acompaña, independiente de que estén lejos o cerca, ¿ya? Así que ahí les dejo esta pequeña frase para que ustedes la compartan. Normas de la clase. Primero, asistir puntualmente a las clases. Se les va a esperar 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar y quedarán ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente, encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta va a ser eliminado de la clase, teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. Esas son las 10, ¿cierto? Normas que nosotros tenemos planteadas en nuestra clase. También, como es costumbre para nosotros, tenemos una actividad inicial que se llama Hacer Ahora. Y esta actividad consiste en, primero, abrir su libro en la unidad número 3. Segundo, leer los textos que aparecen en la página número 18, que son 3. Luego, respondan las preguntas que aparecerá a continuación o que aparece a continuación. Leen estos 3 textos, ¿cierto? Que son en base a un cuento que ustedes conocen, pero quiero que los lean y pongan atención en las palabras que están marcadas con negrita. Pongan mucha atención en esas y si es posible, leanlas 2 veces, ¿ya? Una vez que terminen de leer los 3 textos, ustedes contesten la pregunta de aquí abajo. ¿Qué patrón encontraste en las palabras en negrita en cada texto? Por ejemplo, en el primer cuadro, ¿qué patrón había? En el segundo, ¿qué patrón había? En el tercero, por ejemplo, en el primero, las palabras se tildaban en la última, en la penúltima o en la antepenúltima sílaba. Lo mismo en el segundo cuadro, las palabras se tildaban en la última, penúltima, antepenúltima sílaba. Y en el tercer cuadro, las palabras se tildaban en la última, penúltima o antepenúltima sílaba. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que identificar. Si no lo pueden identificar, no importa, lo completamos al final de la clase. La clase de hoy día viernes 17 de junio del año 2021. El objetivo de la clase es conocer e incorporar las reglas de acentuación de palabras agudas, graves y esdrújulas. ¿Ya? Para esto es muy importante conocer cómo se conforman las palabras, ¿ya? ¿Cuál es la unidad básica de las palabras? Que ustedes saben o habían estudiado es la sílaba. ¿Pero qué es la sílaba? ¿Cómo se clasifica una sílaba? ¿Por qué hay algunas sílabas que suenan más fuertes y otras que no suenan tan fuertes? ¿Cómo se llaman esas sílabas? Eso es lo que vamos a aprender hoy día y quiero que pongan mucha atención. Primero, observen las siguientes láminas. Mantengan atención en las palabras que están ennegrecidas. Pongan atención a lo que hará el profesor, imiten el trabajo y luego trabajen de manera individual. Fíjense aquí, dice, Pinocho era un muñeco pálido, hecho con madera mágica. Un hada le dio vida, pero él decía muchas mentiras y se saltaba todos los límites. No se sabía los números y se iba con los pícaros. Se tiró al océano y casi llega a América a nado. Se lo tragó una ballena afónica en el interior de su aromático estómago
pudo encontrar por fin a su escuálido padre, que atónito le dio un gran abrazo. Y todo terminó bien como en las películas. ¿Ya? Ojo aquí. Si yo me fijo en esta palabra, pálido tiene una, dos, tres sílabas. ¿Cómo yo lo identifiqué? Lo hice a través de una técnica que ustedes conocen que son las palmas o aplausos. Pa, li, do. Di tres aplausos o tres palmas, tres sílabas. Ahora, ¿en qué sílaba se carga la voz o se acentúa o tilda? Yo digo, tengo última, penúltima y antepenúltima. ¿Dónde se carga la voz? En la antepenúltima sílaba. Entonces aquí, miren, yo coloqué, tiene tres sílabas, ¿cierto? Pa, li, do, y se acentúa en la antepenúltima sílaba, donde está el tilde. Si yo me fijo en la palabra mágica, digo, ma, ji, ka, tres sílabas, di tres aplausos, se acentúa en la última, penúltima, antepenúltima. Se acentúa en la antepenúltima sílaba. Veamos lo que arroja el computador. Una, dos, tres sílabas. Y esta es una palabra de tres sílabas que se acentúa en la antepenúltima sílaba. Me voy a fijar de nuevo ahora en la palabra límites. ¿Ya? Digo, li, mi, tes. Tiene tres sílabas. Li, mi, tes. ¿Dónde se acentúa? Última, penúltima y antepenúltima sílaba. ¿Dónde se acentúa? En la antepenúltima sílaba. Veamos la palabra números. Nu, me, ros. Tres sílabas de nuevo. Nu, me, ros. ¿Dónde se acentúa? En la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Sabiendo ya que se acentúa ahí, la antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. AP, antepenúltima. Veamos pícaros. Pícaros. Tres sílabas de nuevo. Uno, dos, tres. Pícaros. ¿Dónde se acentúa? Última, penúltima, antepenúltima. Y aquí yo la encierro, ¿cierto? Se acentúa en la antepenúltima. Océano. O-ce-a-no. O-ce-a-no. Última, penúltima, antepenúltima. ¿Dónde se acentúa? Antepenúltima sílaba también. ¿Ya? Y aquí dice, y casi llega a, me, di, ca. Tiene cuatro sílabas esta. Una, dos, tres, cuatro. Y digo, última, penúltima, antepenúltima. Y la encierro. Ustedes lean el resto del texto y vean dónde se tilda y cuántas sílabas tiene cada una de estas palabras. Con que las vayan subrayando las sílabas, como yo lo hice acá, identificando cuál es la última, penúltima y antepenúltima, es suficiente. Ahí van a saber cuántas sílabas tiene la palabra y dónde se tilda, si es en la última, penúltima o antepenúltima sílaba. Miren aquí el segundo cuadro que yo voy a leer. Dice, a Pinocho le crecía mucho la nariz cuando mentía. Y por más que Pepito Grillo le decía que lo que hacía estaba mal, no había manera de hacerlo cambiar. Era un niño difícil y muy hábil para inventar cosas. No era nada dócil y era muy débil de carácter. Siempre escogía las peores compañías. Menos mal que al final se dio cuenta de que no debía seguir por ese camino. Y se arrepintió tanto que el hada le convirtió en un niño con su varita mágica. Ella fue un verdadero ángel para Pinocho. Yo voy a analizar acá, miren, la palabra crecía. Cre-ci-a. Tiene tres sílabas, pero esta se acentúa en cre-ci-a. Se acentúa aquí, en esta. Entonces yo digo, la A es la última sílaba, si en la penúltima y cre en la antepenúltima. ¿Dónde se acentúa esta palabra? Tiene tres sílabas y se acentúa en la penúltima sílaba ahora. Miren mentía. Men-ti-a. Men-ti-a. Tres sílabas de nuevo. ¿Dónde se acentúa? Tengo la última, penúltima y la antepenúltima. ¿Pero dónde se acentúa? En la penúltima sílaba. Entonces tiene tres sílabas de nuevo y se acentúa en la penúltima sílaba.
Lo mismo hagamos con decía. Decía. 3 sílabas de nuevo. 1, 2, 3. ¿Dónde se acentúa? Última, penúltima, antepenúltima. Pero ¿dónde está el tilde? En la penúltima sílaba. Entonces esta tiene 3 sílabas y se acentúa en la penúltima sílaba. Ustedes hagan lo mismo con las siguientes palabras ennegrecidas que están ahí. Identifiquen cuántas sílabas tiene cada una, dónde se acentúa, si es en la última, penúltima o antepenúltima sílaba. Y por último, tengo el último párrafo que decía, Pinocho tiene un mono francés que se llama Tomás. Tomás no tiene papá ni mamá y sabe bailar muy bien. Lleva el ritmo con las manos y los pies. Sabe la lección de historia y sabe contar 3 más 2. El mono Tomás es el rey de la canción, pero jamás canta cuando tiene indigestión o estrés. Sabe que jugar dominó y toca el acordeón como el mejor. Seguro que gana algún concurso con su canción. Quiero un postre de ají del Perú. ¿Ya? Ojo aquí, miren, francés. Veamos cuántas sílabas tiene francés. Francés. Tiene 2 sílabas. 1, 2. ¿Dónde se acentúa? En la última sílaba. Última, penúltima. Se acentúa en la última sílaba. Por lo tanto, esta palabra francés tiene 2 sílabas y se acentúa en la última sílaba. Veamos la palabra Tomás. Tomás. También 2 sílabas. Tomás. ¿Y dónde se acentúa? Última, penúltima. Se acentúa en la última sílaba. Tiene 2 sílabas y se acentúa en la última sílaba. Veamos aquí, como Tomás ya lo hicimos, veamos la palabra papá. Papá. 2 sílabas. 1, 2. ¿Dónde se acentúa? Última, perdón. Y penúltima. Se acentúa en la última sílaba. Por lo tanto, esta tiene 2 sílabas y se acentúa en la última sílaba. Veamos la palabra lección, porque mamá la pueden ustedes identificar. Lección. Lección. Tiene lec, una sílaba, sion, 2 sílabas. Por lo tanto, tenemos última, sion y lec, penúltima. Perdón, penúltima. Aquí igual era penúltima, no era antepenúltima, es penúltima. ¿Y dónde se acentúa la palabra lección? Se acentúa en sion. Por lo tanto, esta palabra tiene 2 sílabas y se acentúa en la última sílaba. Ustedes hagan las demás palabras que están ahí. Ojo con más. ¿Cuántas sílabas tiene más? Más. Una sola sílaba. Por lo tanto, se acentúa en la última sílaba, la única que tiene la última sílaba, ¿cierto? Tiene una sílaba y se acentúa en la última sílaba. Ustedes hagan las demás, ¿ya? Entonces, miren, en relación a estas palabras, ¿cierto? Vimos que algunas estaban pálido, mágica, límites, números, pícaros, océano, América. En otras palabras estaba francés, Tomás, papá, lección, indigestión, dominó, ají. Y en la otra estaba crecía, decía, había, difícil, débil, carácter, ángel. En relación a esta imagen y a las palabras que aparecen ahí, reflexionemos. ¿Qué patrón vemos en el primer grupo de palabras? ¿Dónde se tildan estas palabras? ¿En la última, penúltima, antepenúltima sílaba? ¿Qué patrón vemos en el segundo grupo de palabras? En el de acá, se tildan en el verde, se tildan en la última, penúltima, antepenúltima sílaba. ¿Y qué patrón vemos en el tercer grupo de palabras? En el morado. Última, se tilda en la última, la penúltima, la antepenúltima sílaba. Tienen que identificar eso, ¿ya? De acuerdo a la actividad que hicimos anteriormente, donde íbamos marcando nosotros cuántas sílabas habían y dónde se tildaban cada una. Las sílabas, y esto lo tienen que anotar. ¿Qué es la sílaba? La sílaba es cada una de las divisiones de sonido en las que se divide una palabra. Por ejemplo, generoso, yo digo ge, ne, ro, so. 4 palmadas, 4 sílabas. Ge, ne, ro, so. Existen 2 tipos de sílabas que son. Primero está la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? Es la sílaba que lleva el tilde. Esta es la sílaba que pronunciamos con mayor fuerza. Por ejemplo, pálido. Pálido. Marco mal la voz en pálido. Pálido. No es lo mismo decir pálido o pálido que pálido. ¿Ya? Ahí marco más la fuerza yo al nombrar la palabra. Océano. América. José. ¿Ya? Y la otra tipo de sílaba que hay es la sílaba átona. ¿Cuál es esa sílaba?
es la sílaba que no lleva el tilde y que acompaña a las demás, ¿ya? No es la sílaba que no lleva el tilde y que acompaña a las demás, es decir, a las sílabas tónicas. Esta es la sílaba que pronunciamos con menor fuerza. Por ejemplo, en la palabra pálido, yo tengo la sílaba tónica, la que pronuncio con más fuerza, que es pa, y después viene lido. Pálido. ¿Se dan cuenta que yo marco más la voz en pa y en lido no tanto? Si yo después digo océano, digo océano, marco más la palabra en C y no tanto en O y en ano, ¿ya? Océano. Después yo digo América, marco la palabra en me, pero no en A ni en rica, ¿ya? Lo mismo en José, José, no marco la voz o no, no marco más la voz en Jo, sino que en C. Las sílabas tónicas son aquellas en donde yo marco la voz con más fuerza, las pronuncio más fuerte, y las sílabas átonas son las que la acompañan y que yo no las pronuncio con tanta fuerza. Esto deben copiarlo en sus cuadernos. Ya una vez que termine la clase, yo les saco una fotito y ustedes lo van a tener para copiarlo en sus cuadernos, o bien ustedes pueden pausar esto y escribirlo al tiro y continuar con la clase después. ¿Ya? Ya chicos, aquí tienen que poner atención. Clasificación de palabras, y esto también lo van a tener que escribir ustedes en sus cuadernos. Todas las palabras que llevan tilde reciben un nombre especial dependiendo de la sílaba que lleva el tilde. ¿Qué quiere decir esto? Que si la palabra lleva tilde o se carga la voz en la última sílaba, va a recibir un nombre. Si la palabra se le carga la voz o lleva un tilde en la penúltima sílaba, va a llevar otro nombre. Si la palabra se le carga la voz o se tilda en la antepenúltima sílaba, va a llevar otro nombre. E incluso hay palabras que se tildan antes de la antepenúltima sílaba y esas reciben otro nombre. Por ejemplo, nosotros tenemos palabras que son agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. En la última sílaba, o sea, toda palabra que se carga la voz o lleva tilde en la última sílaba se le denomina palabras agudas. Estas llevan tilde cuando la palabra termina en N, S o vocal. Toda palabra que termine en N, S o vocal lleva tilde. También tenemos palabras graves. Estas llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿ya? Y estas llevan tilde cuando la palabra termina en consonante que no sea NS y cuando la palabra termina en vocal, ¿ya? O sea, estas se tildan solo y exclusivamente cuando la palabra termina en consonante, a excepción de la N y la S. Si termina en N y S, no se acentúa o no se tilda. Y también cuando la palabra termina en vocal. También tenemos las palabras esdrújulas. Estas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y estas palabras, las esdrújulas, siempre se tildan. Si tú cargas la voz en una palabra donde la sílaba se carga en la antepenúltima, siempre tienes que tildarla porque es una palabra esdrújula. Y también tenemos palabras sobre esdrújulas, que son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en una sílaba anterior a la antepenúltima. Esto, por lo general, es la cuarta sílaba. Última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima o la cuarta sílaba. Y estas, al igual que las esdrújulas, siempre se tildan. Por ejemplo, júramelo tiene última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima. Y si yo cuento la cantidad de sílabas que tiene júramelo, lo, 4 sílabas, y se tilda en la cuarta. Miren acá, democráticamente, democráticamente, 7 sílabas. Veamos dónde se carga la voz. Última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima, antepenúltima. 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta sílaba. O sea, después de la tercera sílaba, siempre que se cargue la voz ahí, van a ser sobredrújulas. Lo mismo con fácilmente. Fácilmente. 4 sílabas. Fácilmente. Última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima. Cuarta sílaba. Sobredrújula. Esto también escríbanlo en su cuaderno, ¿ya? Actividad de práctica, ¿ya? Dice así. Abran su CT en la unidad número 3. Completen la actividad número 2 de la página número 19 utilizando la información de la clasificación de palabras. Se revisará en conjunto. Van a tener 10 minutos para escribir y clasificar estas palabras. Las 3 principales clasificaciones, ¿ya? ¿Cuáles son?
las tres más importantes. Recuerden que había una que yo dije que no se ocupaba tanto, que era aquella que se cargaba la voz o tildaba después de la tercera sílaba. ¿Cuál es esa? Esa la podemos obviar. Aquí vamos a colocar las tres primeras. ¿Cuál es aquella donde se carga la voz en la última sílaba, aquella que se carga la voz en la penúltima sílaba y aquella que se carga la voz en la antepenúltima sílaba? Si quieren, me pueden dar ejemplos ustedes. ¿Ya? Aquí lo escriben. Ya, esas tres. Después dice práctica guiada. Abran su CT en la unidad número 3. Lean el texto que aparece en la página número 19. Luego, observa las palabras que están encerradas. Escríbelas en las líneas que aparecen en la página número 20, agregando el tilde donde corresponde. Se revisará en conjunto. Por ejemplo, aquí les aparecía todo este texto. Ustedes léanlo y vayan encerrando las mismas palabras que aparecen encerradas acá. Ustedes jueguen con las palmas a identificar dónde se carga la voz. Por ejemplo, el gigante era ahora un hombre dócil. Dócil. ¿Es dócil o es dócil? Ah, la palabra es dócil. Por lo tanto, se carga en la letra O. ¿Ya? Y ustedes después las van escribiendo aquí. ¿Ya? Después dice, sin embargo, con los años se fue haciendo frágil. Frágil. La palabra es frágil o es frágil. Es frágil. Ah, se carga en fra. Perfecto. Después la escriben aquí abajito de nuevo. Después, por ejemplo, energía. Su energía. 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 O energía. O energía. O energía. Ah, es energía. Se carga la palabra en la I. Por lo tanto, después la escriben acá. Ustedes hacen los demás. ¿Ya? Tienen que ir marcando, ¿cierto? Encierran primero cada una de las palabras. Con las palmas identifican dónde se tildan las palabras o dónde se carga la voz. Todas estas llevan tilde. Ustedes tienen que colocarle el tilde. ¿Ya? Y una vez que identifican eso, después las van escribiendo aquí de nuevo. Las escriben todas por orden. 1, 2, 3, hacia abajo, después hacia el lado y así. ¿Ya? Práctica independiente. Abran su CT en la unidad número 3. Completen la actividad número 4 en la página número 20. Se revisará en conjunto. Miren acá. Clasifica las siguientes palabras del cuento El gigante egoísta siguiendo las reglas de acentuación que aprendiste. A ver, miren, yo voy a hacer el primer ejemplo. Dice césped. ¿Cuántas sílabas tiene césped? Césped. 2 sílabas. Césped. ¿Dónde se carga la voz? Última, penúltima. Ah, y yo, según la regla de acentuación, aprendí que las palabras que se carga la voz en la penúltima sílaba son graves. Entonces voy a escribir aquí césped. Perfecto. ¿Ya? Ahora voy a, por ejemplo, allá. Allá. Dice allá. Tiene 2 sílabas. Allá. Tiene 2 sílabas. ¿Dónde se carga la voz? A última, penúltima. Ah, la voz se carga en la última sílaba y según la regla de acentuación, cuando la palabra se carga en la última sílaba, es aguda. Por lo tanto, a ya le escribo en aguda. Perfecto. Veamos último. Últimos. Tiene 3 sílabas. Últimos. ¿Dónde se carga la voz? Última, penúltima, ante, penúltima. Y si se carga la voz en la antepenúltima, quiere decir que no es aguda ni grave. Ah, es esdrújula. Entonces escribo últimos. Y ahí ustedes van haciendo lo demás. ¿Ya? Lo hacen todo lo demás. ¿Ya? Ojo con esta. Quiero que al final me digan cómo clasificaron ustedes lúgubremente. ¿Ya? Quiero ver ahí si es que me pusieron atención en la clase. ¿Cómo se clasifica lúgubremente? Si es aguda, grave o esdrújula. O tiene otra clasificación. Ojo ahí. Si no aparece aquí, me la escriben aquí al ladito. ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Qué tipo de palabra es? Entre paréntesis le colocan el tipo de palabra que es. ¿Ya? Y esa es la actividad número 4. Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Qué aprendimos hoy día? ¿Qué hicimos en clase? ¿Cómo se clasifican las palabras? Vimos 3, 4 tipos de clasificación. ¿Ya? ¿Qué son las palabras agudas y las graves y las esdrújulas? ¿Todas las palabras llevan tilde? ¿Cómo se llaman las palabras que llevan tilde? ¿Cómo se clasifican las palabras que llevan tilde? Átonas, tónicas, ¿cómo?
Y las que no llevan tilde son átonas, son tónicas. ¿Qué significará? Antes de finalizar o actividad final, hagan este ticket de salida que dice: copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos. Escríbanlo con letra redondita y clara y una vez que terminen, sáquenle foto y envíenselo al profesor para que lo evalúe. ¿Ya? Dice: ticket de salida, nombre del alumno. Lee el siguiente extracto y luego completa la tabla. El gigante se alejó nostálgicamente de su jardín. Se despidió de los niños que jugaban pacíficamente en el árbol de albaricoques, sacando el dulce néctar de las aromáticas flores. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Clasificar las siguientes palabras: alejó, nostálgicamente, jardín, despidió, pacíficamente, árbol, néctar y aromáticas. Estas palabras ustedes me las tienen que clasificar en agudas, graves, esdrújulas o sobredrújulas. Recuerden, todo depende de dónde se cargue la voz. Si la voz se carga en la última sílaba, son agudas. Si se carga en la penúltima sílaba, son graves. Si se carga en la antepenúltima sílaba, son esdrújulas. Y si se carga en la antepenúltima sílaba, son sobredrújulas. ¿Ya? Esa es la clase de hoy día, chiquillos. No es difícil. Escriban el contenido porque les va a servir para la próxima prueba. ¿Ya? Estúdienselo porque estas son reglas de acentuación muy, muy importantes que les van a ayudar también para poder escribir mejor y poder comprender mejor los textos, ¿ya? Así que eso, chiquillos, esa fue la clase. Espero que no tengan problemas y si tienen algún problema de comprensión, no duden en hacerme las consultas, ¿ya? Cuídense, nos vemos el día viernes para la prueba de historia. Un abrazo, cuídense mucho, un beso, chao, chao.